Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas de todo el mundo mundial a un nuevo capítulo de Serial Mark. Yo soy Marco y el movie blog de hoy va a hablar de Bárbaros. Lo decíamos justamente ayer hablando de La Dama Gambito, que Netflix nunca falla una miniserie y por suerte este no ha sido la excepción. Por lo tanto, os puedo decir que la podéis ver. Os digo eso porque mucha gente me dijo: ay, no quiero ver Bárbaros porque Vikingos, ay, no quiero ver Bárbaros porque Game of Thrones, Juego de Tronos, no quiero ver Bárbaros por esto y por lo otro. Entonces yo os tranquilizo y os digo que Bárbaros está muy bien hecha. Ahora la vamos a analizar, os voy a decir unas cuantas cosas que me han encantado, otras que a lo mejor un poco menos me han llamado la atención, pero en línea general una muy buena serie que en un fin de semana os la podéis comer. Yo la vi ya cuando salió sobre el 25 de octubre, 26, salió el día 23 y 3-4 días después ya me la había comido, la verdad. Había empezado para ver un capítulo, lo que me llamó la atención fue el vestuario, que era lo que más me preocupaba, ya que cuando se habla de romanos me parece más un desfile de carnaval que una serie sobre romanos. Por suerte, Bárbaros no tiene nada que ver con eso. De hecho, vestuario es fabuloso y es uno de los puntos fuertes, uno de los puntos en el que quería fijarme desde el minuto 1 y la verdad que he quedado súper satisfecho. Por otro lado, os quiero comentar 2-3 cositas que seguramente pueden quedar interesantes. Si os gusta Vikingos, os va a encantar Bárbaros. No son iguales, son parecidas, pero eso es también porque el director de Bárbaros es Steve Ledger. Steve Ledger es un director que trabajaba en Vikingos, por lo tanto es normal que haya algunas similitudes, pero la cosa no me molesta, de hecho me encanta. Ojalá hubiese series parecidas como Vikingos, Juego de Tronos y Bárbaros a diarios. A mí me encantan personalmente, me encantan de verdad. Por otro lado, aparte de Steve Ledger, nos encontramos con Bárbara Eder, que ha dirigido los primeros 4 capítulos, mientras que Steve los últimos 2. La dirección está muy conseguida, muy lograda, me he metido muy dentro, pero lo hablaremos más adelante. Por último, nombrar al creador, que es Andreas Hackman. Este director, este creador alemán, toda la serie es alemana y me parece en justa medida que lo hagan ellos, que por una vez no sean los americanos, porque Bárbaros se remonta, o sea, la palabra bárbaros estaría a significar todos los pueblos germánicos. Bueno, más bien os comento un poco la historia de la palabra bárbaros. Para los que no lo saben, bárbaros no es una palabra que inventan los romanos, sino lo que suelen hacer los romanos es copiar a los griegos y cambiar un poco lo que ellos han inventado. De hecho, en la misma serie lo comenta, aunque todo el mundo ya lo sepa, los dioses romanos son nada más y nada menos que los dioses griegos con nombres distintos. Entonces, bárbaros lo inventa la palabra los griegos para definir quién habla mal el griego, quién balbucia el griego, quién no sabe hablar. Y no era un insulto hasta entonces, porque quien hablaba bien griegos eran los de las altas esferas. Aquella vez, en esos años, por supuesto, la habla cotidiana no la tenía todo el mundo como en el siglo XXI. Bueno, hoy en día todavía hay mucha gente que no sabe hablar de verdad, porque no ha estudiado, o porque no le gusta, o porque no lee, o por muchas razones. Pues aquella vez, como era muy normal que nadie tuviese un estudio alto o medio alto, cuanto menos, pues el que no sabía hablarlo se llamaba bárbaro. Pero no era una forma de insultar. Los romanos cogen la palabra y la transforman para quien todavía no se ha convertido al cristianismo. Vale, entonces bárbaro realmente, como decía antes, viene definido los pueblos, por así llamarlos, de la Alemania, de los pueblos germánicos, los pueblos alemanes, que no eran cristianos y todavía no estaban por debajo de Roma, no habían sido conquistados
por Roma, pero no por otras razones. Bárbaros después, los judíos, por ejemplo, no les llamaban bárbaros, etcétera, etcétera. Tiene toda una demoniación y una historia muy larga. Si os interesa ya, buscaos algún libro, porque os digo, el tema, ya solamente la palabra bárbaro, coge un grupo gigantesco y tiene una historia enorme detrás de ella. Entonces, sin chanchos para las bandas, vamos a hablar de lo que nos interesa de la serie. Bueno, deciros que son 6 capítulos, como lo dije en un principio, entonces va muy rápidamente. Por lo tanto, yo pensaba que en los 6 capítulos iba a haber guerra desde el principio, que es lo que me esperaba en plan vikingos, pero no. Esta serie es más bien más lenta en ese sentido. No hay tanta guerra, ni tantos muertos, ni tanta sangre como en Vikingos, pero hay un aire constante de suspense. Y la cosa es muy interesante porque es como un hilo de aire constante que podría explotar en cualquier momento y empezar una guerra. Entonces me ha gustado mucho cómo hayan girado un poco la idea de no pasarse la guerra todo el rato, sino que trabajar más a los personajes, más caracterizarlos, repito, en 6 capítulos. No es que en Vikingos no los caracterice o Juego de Tronos no lo haga, pero para entendernos, son series que tienen 5 y 6 temporadas y 20 capítulos por temporada, por lo tanto no es comparable. Pero la forma en el que la cuentan no es la misma, es un poco distinta. Entonces me ha gustado la idea de no vamos a la guerra a tope, sino que vamos a desarrollar los personajes. Pues entre ellos nos encontramos a Arminio, que sería el protagonista. Ahora os hago como siempre una pequeña sinopsis de lo que pasa y luego ya pasaremos a los spoilers. Arminio es un chaval de unos 25 años que de repente aparece como un general romano. Descubrimos que Arminio era hijo del capo de las tribus germánicas que se llama Sengmer, y los capos vienen reconocidos como Reik, porque estos pueblos lo que pasa es que son distintos cada uno, ¿vale? Tienen la misma cultura, pero no tienen un mismo capo. Tienen como cada pueblo tiene su capo y después viene representado en un comité más o menos, donde uno tiene un poquito más fuerza que el otro. En este caso Seimer es el que tendría más la palabra, pero tampoco es el jefe de todo, como podríamos decir, de Roma, sino que eran puebluchos desconectados, por así decirlo de alguna forma. Entonces Arminio nos lo presentan como un general romano y descubrimos que realmente era el hijo de Seimer, o sea que era un bárbaro, porque es sabido por todos que los romanos lo que hacían era robar, secuestrar, llamadlo como queréis, a los hijos de los bárbaros para transformarlos en romanos, adoctrinarlos con el cristianismo y después transformarlos en soldados básicamente y servidores de Roma. Nos presentan también al padre de Arminio versión romana, que es llamado Varus, y me quiero parar un momento sobre Varus porque es interpretado por Gaetano Aronica y es un actor italiano, y tengo que decir que a mí me ha encantado, de verdad que este actor es fabuloso en la serie, y con él conecto otra cosa que es muy innovadora en la serie. Los romanos hablan todos latino, mientras que los bárbaros hablan el idioma que nosotros vamos a elegir en Netflix. Si tú lo quieres escuchar en alemán, en español, inglés, italiano, etcétera, etcétera. Pero da igual el idioma en el que vosotros elijáis de ver la serie, porque los romanos siempre hablarán latino. ¿Y qué quieren hacer? O sea, el creador o los directores, quien tuvo la idea, los productores mismos, ¿qué quieren conseguir con esto? Pues que los bárbaros sean más cercanos a nosotros y que nosotros entendamos el valor y los valores de los bárbaros, para así odiar al romano que no entendemos.
Entonces el juego me ha parecido muy interesante, no me ha parecido pesado. También es verdad que yo miro las series en inglés, subtituladas en inglés, que es algo que siempre invito a la gente que haga cuando me dice cómo aprendo el inglés, pues viendo las series en inglés, pero no con los subtítulos en español, sino con los subtítulos en inglés. Así aprenderéis mucho mejor. En un principio es difícil, pero luego es mucho más fácil. Pues aquí pasa lo mismo, porque hablan latino, sí que es verdad que hay subtítulos en castellano, entonces es más ágil. Ahora, para alguien que no está acostumbrado a leer, para alguien que a lo mejor es un poco mayor y está acostumbrado a un doblaje, entiendo que puede ser un impedimento. Pero por otro lado también entiendo que hay que hacer pruebas. Y me parece algo muy original y algo que te mete mucho en el mundo y te hace sentir como el bárbaro que en el momento que recibe al romano no lo entiende y es como algo de afuera, no lo quiero, ¿por qué estás aquí? Vete a tomar por culo, básicamente. Me ha gustado mucho esta lección. Entonces, para seguiros con la sinopsis, Arminio estará entre los dos bandos, entre Roma y bárbaros, y tendrá que elegir con quién quedarse y contra quién luchar. Esta es la sinopsis y la verdad es que llama muchísimo la atención, me parece algo súper interesante y lo es, así que si no lo habéis visto os invito a que lo hagáis, os repito, en un fin de semana, máximo en 3 días, depende de cuántos cinéfilos sois, pero para quien me sigue estoy convencido de que 2 días más que suficiente para verla. Entonces, hasta aquí la parte sin spoiler. Yo os abrazo muy fuerte, os agradezco muchísimo los ánimos que me dais y por seguirme. Y en 3 segundos empezamos la parte con spoiler. Y 3, 2, 1, ¡vamos! Entonces, juntos a Arminio os dije que se nos presenta Tusnelda. Para los grandes amantes de vikingos como yo, se habrán dado cuenta que Tusnelda es nada más y nada menos que Lagertha, más joven. Entonces, nuestra Lagertha versión bárbaros, que tiene más o menos la misma función, una mujer muy fuerte, una mujer que no quiere estar por debajo de ningún hombre. De hecho, se nos presenta con que el padre la quiere vender a un hombre de otro pueblo por 6 caballos. Descubrimos que su mismo padre es nada menos que un chivato de los romanos y un lameculos de Varus, porque en cada ocasión intenta ayudar a los romanos para hacerse con el reich, para hacerse él con el título de reich. La hija, que es todo menos que una chivata, lo odia, se escapa de casa. De hecho, tiene un hermano pequeño que después de un ataque romano se queda pues con un trastorno, ya no entiende nada y necesita de cuidados constantes. La madre, otra grandísima buena mujer de su madre, al no aceptar a su hijo intenta hasta matarlo. Por suerte Tusnelda lo evita y se queda con su hermano. Por otro lado, deciros que Tusnelda claramente no se queda con el hombre que la quería comprar por 6 caballos, sino que está enamorado de Following, que es este chico no exactamente inteligente, pero con un corazón gigantesco, en plan Disney. Me ha recordado mucho a los protagonistas hombres de Disney, que no son exactamente listos, pero tienen un corazón muy grande. Pues Following es exactamente ese personaje. Descubrimos que Following y Tusnelda eran grandes amigos de Arminio ya desde niños. Entonces, ¿qué pasa? El clásico triángulo, el triángulo de amor a la Twilight que tanto hemos amado, y Tusnelda tiene que elegir entre Arminio y Following. Por supuesto, Arminio había sido escogido por los romanos por ser el hijo de Reik, o sea, lo hacían además los romanos. Robaban los hijos de los reyes para demostrar su poder. Si yo consigo coger el hijo del rey, puedo hacer cualquier cosa con tu pueblo, básicamente. Entonces Tusnelda realmente no pudo elegir entre Arminio o Following porque se quedó solamente con Following. Entonces su gran amor, un día deciden que se quieren rebelar a los romanos. Entre las preguntas de cómo hacerlo, cómo no hacerlo, porque los demás pueblos no se quieren juntar, deciden en 4 de ir a robar el estandarte de los romanos, que es un palo con un águila. Entonces,
entran en el campamento los romanos, consiguen robar el águila y llevársela, y de ahí ya empieza la guerra. Varus le dice a Arminio que quiere que vaya en los pueblos germánicos, que recoja el águila y que mate a quien la haya robado, básicamente. Pues al llegar al pueblo, como os decía antes, descubrimos que Arminio realmente era un bárbaro, que era el hijo de Reik, y que Thusnelda y Following quieren que él se junte a ellos. En un principio, Arminio consigue coger el águila, pero por haber matado a un bárbaro delante de otro bárbaro, entra en una pelea y casi se queda muerto. Por suerte lo salva el mismo Following y lo deja escapar, pero se da cuenta que Arminio ha robado el águila, entonces le corre atrás, pero no consigue hacerse con la misma águila. Arminio se encuentra solo y perdido y casi muerto, así que tiene que decidir si finalmente devolver el águila o si quedarse con los bárbaros. Mientras tanto, los romanos están matando a cada uno de los pueblos de los bárbaros para descubrir quién ha robado el águila sin descubrir nada, pero llegan a saber que podría haber robado el águila el mismo Following. Al no encontrarlo en el pueblo, pues le empalan toda la familia. Por lo tanto, Following tiene que escapar y tenemos una serie de capítulos donde se escapa de pueblo en pueblo hasta que los mismos bárbaros lo traicionan, porque hay una gran suma que los romanos están dispuestos a pagar para quien le devuelva la cabeza, básicamente, de Following. Por suerte, Following consigue escapar en un primer momento, y cuando Arminio vuelve a Roma y lo curan, Varus le dice que vaya a coger Following, porque ya sabe que ha sido Following el que ha robado el águila. Llegado después de un rato a encontrarlo, finalmente Arminio decide con quién estar, mata a todos los compañeros romanos que lo habían acompañado para coger a Following y le salva la vida. Los tres juntos deciden que atacarán a Roma, y su gran plan es el siguiente: que Arminio se case con Thusnelda para tener el poder de juntar los pueblos germánicos, y con la idea de que él ha crecido y se ha criado entre los romanos, llevarles hasta la victoria y explicarle cómo ganar a Roma en la guerra, cosa que nadie había conseguido, cosa que nadie había pensado, porque los bárbaros entre ellos no sabrían a quién seguir, porque cada uno se odian entre ellos y no podrían decidir quién les lleve. Pero si quien les lleve es alguien que se ha criado en Roma toda la vida y no ha estado metido en toda la politicucha, por así decirlo, de los puebluchos, entonces podría funcionar. Lo que pasa es exactamente lo siguiente: Thusnelda y Arminio se casan y Following, aunque en un principio no está exactamente contento, lo acepta, pero viene capturado por los romanos, aunque Thusnelda y Arminio creen que haya sido matado. De hecho, vemos un cadáver quemado pensando que sea él, pero luego vemos un flashback donde realmente lo han capturado sin saber que es Following, pero sin matarlo. El que se había emborrachado justamente porque Arminio se había casado con la mujer de sus sueños, bueno, con la que era actualmente su mujer, y al descubrir que Following ha muerto, pues pasa lo que tenía que pasar en el clásico triángulo de Crepúsculo, que Thusnelda se enamora de Arminio. Arminio, a su vez, llegado el momento, descubre que Following está vivo, pero sigue con Thusnelda. Bueno, más allá de toda la subtrama de amor que claramente tenía que haber, finalmente todos los pueblos se reúnen y consiguen ir a la guerra contra los romanos en el último capítulo de Gran Batalla, que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, sobre todo las escenas donde Arminio sabemos ya que está con los bárbaros y está intentando conseguir que los romanos lo sigan dentro del bosque, donde los bárbaros tienen más posibilidades de matar a todos los romanos.
Y hay romanos que ya están diciendo que él les quiere traicionar. De hecho, en un momento el padre de Tusnelda se presenta en el campamento de los romanos y les dice, le cuenta todo el plan, y él con una idea magistral diciéndole, sí, tiene razón, por supuesto que os quiero reventar a todos, llevo al bosque y os mato a todos. Por un momento todo el mundo se mira y después se empiezan a reír, y Varus dice, el padre, sí, he llegado hasta este punto y no he entendido que me estás tomando el pelo, entonces no sería como tu padre. Casi me lo creo, y ha sido muy guay porque en ese momento todos creo que hemos quedado pietrificados sabiendo que, hostias, esos momentos de tensión pura que tanto nos encantan. Bueno, de hecho, Arminio consigue llevar a todos los romanos dentro del bosque. Ahí es donde los bárbaros atacan a los romanos, lo encierran entre unos fuegos, muy bien hecho además toda esta escena de la guerra, y consiguen ganarles. Y vemos como Arminio, que estaba contando durante todo el capítulo lo que pasó más o menos durante la batalla, sin saber a quién le está hablando, finalmente vemos la cabeza de Varus impalada, y el que le está hablando explicándole que la motivación, la razón por la que los romanos han perdido la guerra es porque él ha conseguido golpear lo más duro posible en el punto débil del enemigo. En ese caso era Varus, y la confianza que le había dado a Arminio, pensando simplemente que Varus era de verdad el padre de Arminio, cuando no lo ha sido en ningún momento, sino que ha raptado un niño. Entonces ahí prácticamente se acaba. Arminio se queda con Tusnelda. Tusnelda le dice a Folwin que las cosas han cambiado, que ella creía que él había muerto, y que ahora, después de haber ganado la guerra, y Arminio ya es de verdad rey de todos los pueblos, porque habían quedado en que si los bárbaros ganaban la guerra, Arminio hubiera sido el rey de todos los pueblos germánicos. Claramente si hubieran perdido, les hubieran aniquilado y hubieran muerto todos, por supuesto. Era una misión bastante suicida. Ganan y se transforman en el rey de todos los pueblos, y claramente Tusnelda le dice a Folwin, no lo puedo dejar ahora, porque si lo dejo, imagínate cuál es la imagen que tendrían los pueblos de Arminio. El rey que consigue ganarle a Roma viene dejado por Tusnelda, o sea, no puede ser, justamente además con la mentalidad de aquel entonces. Y Arminio, que se demuestra ser de verdad un amigo de Folwin, le dice, quiero que tú seas como mi general, mi brazo derecho, que me sigas por todos lados, eres para mí un hermano. Y él le dice, si te haces rey de todos los pueblos germánicos, seré el primero en matarte. Y ahí prácticamente se acaba y se enciende todo, y me ha encantado. Ya tenemos toda la representación de lo que podría ser la segunda temporada, si Folwin se juntará a los romanos, el bueno que se transforma en malo. Me parece algo súper fascinante, y espero que sea lo que pase, aunque es un poco difícil porque aquí hablamos de religiones, y que Folwin, que es un gran creyente de la religión germánica, pase al cristianismo de un día por otro por amor, por venganza más bien, es un poco difícil, pero como es una serie, todo me vale. Hasta aquí deciros que la última batalla es un hecho realmente sucedido, y que los directores y el creador quisieron grabar toda la escena de la forma más verídica y más intrínsecamente igual a lo que está descrito en los libros. Entonces me ha gustado mucho ese tipo de escena. Hay otra, por ejemplo, donde Tusnelda, para convencer a todos los soldados para ir a la guerra, se corta un ojo porque se decía que uno de los dioses, para ver como el futuro y tener un ojo para hablar con los dioses, se había cortado un ojo, y de ahí todo el mundo la veía como lo veneraba. Entonces ella se corta un ojo para dar a pensar a todo el pueblo que ella realmente está en contacto con los dioses. Esto es algo que me fascina mucho, porque también en Vikingos todo se hace en nombre de la religión, pero de forma distinta a la religión de hoy en día, sino que los dioses están presentes en prácticamente
todas y cada una de los diálogos entre los protagonistas, tanto cuando se habla de romanos, tanto cuando se habla de bárbaros, todo es en nombre de Dios, que los dioses están conmigo en la guerra, que los dioses están contigo en la guerra, te mato porque mi Dios me lo demanda, y si tú sigues viviendo, entonces no estoy siguiendo la palabra de mi Dios, de hecho, si muero, me juntaré a ellos y para mí es un honor, y es por eso que Vikingos mola mucho, porque ellos iban a la guerra justamente porque morir en la guerra era el mayor reconocimiento para un guerrero, para un vikingo, y que este vikingo pudiese terminar en el Valhalla junto a su dios y comer con él, con Odín, por ejemplo, era el mayor de los reconocimientos. Entonces, sin perderme mucho más, a mí me encantaría hablar de esto horas y horas, porque la historia de verdad que me encanta, todo lo que se vuelve a la época de los romanos es simplemente fabuloso, y le llevo un respeto gigantesco, y además en nuestra historia, la historia europea, yo además soy italiano, tanto el italiano como el español derivan del latín, entonces verlo en una serie sin que sea misa del domingo donde el cura me dice 4 líneas en latín y ya te estás durmiendo, aquí han tenido una idea genial para dejarme despierto, para quedarme enganchado sin entender un pimiento. Bueno, un pimiento no, porque es verdad que entre yo y María yo entendía un poco más, gracias al italiano, tenía más palabras parecidas, mientras María solamente con el español ha tenido más dificultad, leía muchas más veces, por así decirlo, mientras que yo algunas cosas las pillaba gracias al italiano. Y ha sido algo muy divertido que no había probado nunca, una prueba de escuchar latín, y además en una serie, si tú me dices, oye, vamos a ver algo en latín, te digo, tú estás loco, pero puesto en escena de esta forma, me ha parecido genial. Y entonces hay que quedarse con las cosas buenas, y muchas veces cerrarlas en las cosas malas y disfrutar simplemente. Con esto no quiero decir que hay las cosas malas, hay defectos en la serie evidentemente, pero dentro de lo suyo a mí me ha encantado, muy llevadera, 6 capítulos que me han volado, y todas las traiciones, los amores están puestos muy bien, de una forma muy interesante. Por último, decir que ver actores europeos está guay, o sea, porque parece que solo existan los americanos, y eso es mentira. En Europa tenemos actores, quitando a los ingleses, ¿vale? Quitando a los ingleses, que eso ya son monstruos, son dioses. A mí me encantan los actores ingleses, pero en Europa hay actores buenísimos. El mismo Arminio me ha alucinado. Yo estaba hablando con María y dije, madre mía, este actor es impresionante. De verdad que me ha gustado muchísimo. Ella, Tusnelda, también lo ha hecho muy bien. Me ha recordado muchísimo a Lagertha, y además una mujer hermosa, es muy guapa, de verdad. Y nada, dentro de lo que cabe, esto era un poquito lo que yo pensaba. Repito, reitero el hecho de que me había quedado mucho en el vestuario porque tenía muchísimo miedo, y no, de verdad, los vestuarios es un punto a favor por el que ver la serie. O sea, si os gusta vestuario, justamente lo comentaba ayer con Vito de Dama, que un aplauso a vestuario, pues aquí lo mismo, de verdad que impresionante. No es una casualidad que ganen siempre series que están remontadas en el pasado, porque son los que llevan más cuidado. Por otro lado, decir que no tienen los mismos peinados de vikingos, que esos son para mí insuperables. O sea, a ver, Travis Fimmel con la trenza es como, no sé yo, guapísimo ese hombre, y ¿qué más os voy a decir? Aquí los peinados no son exactamente a la altura, pero están bien, por el amor de Dios. También es verdad que los vikingos tenían otra idea con el pelo respectivamente a los europeos, mientras que los romanos, pues todo el mismo corte de pelo más o menos. Entonces, esto era lo que pensaba sobre Bárbaros. No pensaba que iba a alargarme tanto, la verdad, porque es una serie corta realmente, donde la historia tampoco es mucho. La cosa lo que ya dije que no me gustó puede ser es que lo único que se concentra toda la batalla en el último capítulo. Me hubiera gustado ver algo más repartido durante los capítulos, pero no pasa nada, no es algo negativo, puede ser algo positivo, eso ya depende de cada uno, siempre lo digo. Y deciros que tengo muchísimas ganas de ver la segunda temporada, tengo muchas ganas de ver cómo seguirá,
Y lo que os decía, espero que Following se transforme en malo. Otras cosas no me las sé imaginar, habrá que ver cómo Arminio junta a todo el pueblo, qué hará como rey y cómo Roma responderá al ataque de los bárbaros, porque claro, ellos han luchado contra una legión realmente, un pedo de Roma en aquel entonces. Habrá que ver qué pasa en la segunda temporada. No he visto cuándo saldrá, la verdad, no me he informado, pero creo que dentro del próximo año ya tendremos el primer tráiler. Entonces, hasta aquí la reseña de Bárbaros. Yo espero que os haya gustado. Si no la habéis visto, id a verla. Yo os abrazo fuerte, 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 fuerte. Os quiero muchísimo. Como siempre, recordaos un like o suscribíos, que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo.